Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva cápsula de entrevistas de los socios de la Sochifit y hoy día tenemos como invitada a María Antonieta Palma. Hola, María Antonieta. Hola Miriam, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia también que podamos tener por ahí. Bueno, como siempre comenzamos con un poco de la descripción de cómo te formaste, de tu educación como agrónomo y cómo llegaste a la fitopatología y tu carrera profesional. ¿Nos puedes contar? Ok, bueno, antes que nada decir que es súper interesante el traer todos estos recordatorios a la mente porque te dan, el recuerdo va directamente relacionado con la experiencia y uno ahí dice, uy, por eso llegué aquí de alguna forma con todo lo que ha pasado. Yo me recibí, egresé y me titulé de la Universidad de Chile. Y esos fueron tiempos bastante complejos, pues no era fácil. Yo soy de la promoción 77, así que no eran tiempos muy sencillos, digamos, con bastantes inconvenientes de diversos tipos. Eh, y hice una de las cosas que más me marcó, tuve profesores bastante connotados, por ejemplo, don Bernardo Latorre, que son bien rigurosos también en su forma de enseñar, don Jaime Auger y también Jaime Montealegre, que me los encontré después también cuando entré a la Xochifit, y yo feliz porque para mí han sido un una fuente de inspiración también en estas áreas. Y hice mi tesis con la señora Fusa Suzuki, no sé si alguien la recordará, pero ella fue Sí, pues. pionera en todos los ferries, en frutales menores, y una persona pero tremendamente exigente, muy complicada de carácter, de disciplina y hábitos típicos japoneses, digamos, ¿no? Entonces yo me quedé con esa impronta para toda la vida, Ujú. porque era una señora que llegaba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, abría la universidad y yo hasta el día de hoy llego a las 7 de la mañana me pega, así que como que me quedé con eso. Pero bien porque me marcó una manera de trabajar muy importante. Y mi tesis la hice, y digamos, tengo que mencionarlo porque es parte de mi formación. Era en Diospirus caqui, en todo lo que era morfología de las variedades que existían de caqui en Chile. Era una tesis bastante engorrosa, teníamos que describir por semilla, por fruto y hacer dibujos, estar horas y horas al microscopio y a la lupa, y ahí como que aprendí la disciplina de la morfotaxonomía. Así que ahí como que esa fue mi partida en esto. Y bueno, después, posteriormente, me contrataron en el SAC, postulé al servicio y fui contratada por ahí por el 89, no, el 87. Y ahí me encontré con unos par de años que estuve en la parte normativa, también me sirvió muchísimo porque aprendí toda la parte legal, estuve en la dirección regional como encargada agrícola subrogante, no era la encargada agrícola yo, y eso me sirvió bastante para formarme en todo lo que hace el SAC, en lo que vida, pasión y muerte del SAC. Entonces, fue muy interesante eso. Y ahí me junté, digo, tuve por unas razones familiares que ver la posibilidad de trasladarme a Valparaíso. Y Jimena me ayudó muchísimo en eso. Así que estoy muy agradecida a Jimena de Soaín, quien colaboró durante un año, me tuvo en práctica, en pasantía, le digo yo, una pasantía de un año, me la certificó incluso, para yo poder venirme acá a ocupar un espacio en el laboratorio de fitopatología, que fue lo que como que elegí porque ella me dio la posibilidad de prepararme en eso para poder venirme acá a Valparaíso, de Quillota a Valparaíso. Así que ahí llegué acá, me hice cargo del laboratorio y no alcancé a toparme con el doctor Mosela, fue muy poquito lo que pude estar con él, porque él es el que inicialmente como que partió con el laboratorio, pero a la postre de unos meses él falleció, lamentablemente, así que no pude, ahí quedé sola en el laboratorio de morfología, de taxonomía, que
no entendía mucho, más lo que me había formado Jimena, digamos, pero tenía que empezar. Y me acuerdo que ahí Jimena, en los albores de la Xochifit, me llevó a la Xochifit y me inscribió y partí, pero emocionadísima, súper contenta, porque ahí me reencontré con todos mis profesores connotados, con Jaime, los dos Jaime, con don Bernardo, eh, y fue con Mario Álvarez, Paulina Sepúlveda, entonces fueron para mí como un empujón, un motor realmente importante. Bueno, y de ahí comencé mi vida acá al alero, porque Jimena tuvo un acierto tremendo. Me presenta el doctor Piontelli. Y el doctor estaba muy cerca de acá, en la Facultad de Medicina. Y de ahí fue mi peregrinaje a la Facultad de Medicina todo el tiempo. O sea, yo iba 2 o 3 veces a la semana a consultarle al doctor todas la, las problemáticas, las enigmas que tenía y todos los desencuentros con la parte taxonómica. Así que él para mí fue un puntal, digamos, es muy, muy importante. Y eso creo que fue, no sé si resume un poco mi entrada al servicio, pero en ese entonces, y vale la pena aquí hacer como un paréntesis, de los 25 años a la fecha, que llevo como 34 en el SAC, de los 25 años a la fecha, digamos más o menos, ocurrió un evento, un hito histórico que yo nunca lo voy a olvidar porque como que en el minuto no lo trascendí o no lo dimensioné, y fue el proyecto Genoma, no sé si tú te acuerdas, Sí. y que se descifró como parte del genoma humano, porque hasta el día de hoy creo que hicieron como los últimos hallazgos. Y eso a mí me marcó mucho, porque de ahí para adelante empezó a aparecer así como si fuera magia, las formas especiales, por ejemplo. Y yo, como motivada por esa situación, empecé como pioneramente, porque en ese tiempo uno les decía, oye, no, biología molecular, ¿y qué es lo que es eso? No me tomaban mucho en consideración. Entonces hubo un alumno que quiso hacer tesis conmigo, llegó al laboratorio, me acuerdo, el biólogo, y comenzamos con la gente de biología molecular que había en ese entonces, muy, muy rudimentariamente, hacer las formas especiales en biología molecular. Y de ahí para adelante, digamos, toda la revolución de lo que ha sido los cambios de nombre, los cambios de, de filogenia, los parentales de los hongos, todo lo que ha habido de ahí para adelante ha sido para mí un tremendo aprendizaje, y he ido cambiando en el tiempo la patología de un tipo a la patología de hoy, que es totalmente diferente. Es una mezcla de muchas herramientas, que nunca hay que tomar una sola, obviamente, y que nos permita llegar a diagnosticar en forma certera algo, y que nunca nos falte un pequeño detalle, aunque es como decía el doctor Piantelli, hay que ver los pequeños detalles para que realmente tú tengas la certeza y que eso es lo que es. Así que eso. Sí, yo olvidé mencionar al principio, sí, que tú trabajas en el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces, tú comenzaste en el Servicio Agrícola en Quillota y luego te trasladaste a En la Valparaíso. parte normativa, sí. Y de ahí me trasladé como a los 4 o 5 años, no, pasé como 7 años en el nivel normativo, en protección agrícola, y ahí me trasladé. No quería en un principio porque no me querían soltar de allá. Y después yo, bueno, por razones familiares muy de peso, me tenía que venir, y Jimena me ayudó en eso, me dijo, no, esto te puede servir, y me preparé un año para poder venirme, y con eso Ujú. me dieron el pase. Y estaba entonces recién como comenzando el laboratorio de fitopatología ahí en Claro, Valparaíso. claro, estaba totalmente en pañales acá, ¿no? No había un microscopio antiguo, una lupa, un par de placas Petri, y lo que sí el doctor Mosela se había encargado, porque era estuvo poquito tiempo, pero se encargó, en esa época llegaron muchos recursos por el BID, el, eh, el Banco Internacional. Y esos recursos se dedicó, digamos, el pequeño espacio que había, que éramos solamente el primer piso, se dedicó en ese pequeño espacio a dibujar toda la distribución del laboratorio.
Entonces, eso sirvió mucho porque después cuando fueron llegando los equipos, los fuimos dimensionando en lugares que él había elegido y todo. Así que él empezó con Ujú, la parte del equipamiento y después había que hacer el desarrollo de la disciplina, que eso era lo más complejo. exacto. Bueno, y a partir de eso, la segunda pregunta en que nos cuentes un poco qué es lo que se hace ahí en el SAC Valparaíso, que está al lado del puerto. Mira, esto es tremendamente dinámico y yo creo que es lo más complejo, lejos del trabajo de acá del SAC, es lo dinámico que es en huésped, en hospederos y en patógenos. Porque nosotros vemos desde una importación por ejemplo, un control fronterizo, donde llega una artesanía, maderas de embalaje, por todo el tema del puerto, lo que significa la vigilancia portuaria para poder que no llegue, por ejemplo, ceratocitis fagacearum, que es una enfermedad cuarentenaria y que podría causar muchos estragos en la parte forestal. Eh, pues tú sabes que el SAC tiene un listado de plagas cuarentenarias. Entonces, en ese listado nosotros nos basamos mucho, tenemos el deber y la responsabilidad de poder identificar cada una de esas problemáticas. Y si no soy yo, el nivel central o nuestros referentes, que son las personas que van a tener que determinar. Obviamente que estamos preparados para la mayoría de las plagas y enfermedades que están descritas allí y todas las cosas nuevas que tú te puedas imaginar, o sea, hongos de India, de África, de no sé, cualquier parte, en lo que es importación. Eh, Semillas, también semilleros de exportación, que los vemos porque son las transnacionales que mandan semillas a nuestro país, nos utilizan como vivero de invierno, winter nursery, Ujú. y la posibilidad de que vengan obviamente problemas ahí, ven todo el estado fenológico durante el periodo fenológico del cultivo, se toman muestras y esas muestras también tenemos que analizarlas nosotros. Y después esa semilla se va certificada por nosotros también, por el laboratorio, con todas las plagas que, normalmente las plagas que están acá, y que ellos exigen que vayan libre de. Y vemos cuarentenas también, cuarentenas de clavel, por ejemplo, que es lo que más acá se da. La cuarentena de clavel es compleja porque es muy abundante la cantidad de muestras y hay que ver todas las muestras, el 100%. No puedes dejar de analizar ni un 1%, porque es una plaga asintomática y por la variedad, la hibridación o el mejoramiento que hay en claveles, no tenemos la posibilidad eh, ¿cómo se llama? O sea, podríamos tener un hallazgo solamente porque esté presente, pero en una variedad resistente, por ejemplo, por el hecho de ser asintomática. Vemos también vigilancia, que es súper importante, vigilancia agrícola y forestal, de las dos, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros permanentemente alerta de qué cosas puedan estar apareciendo, que son nuevas, que son emergentes y que puedan ser un problema, digamos, mayor. Vivero, que es muy importante porque sabemos que es uno de los principales centros, digamos, de propagación de plagas y de enfermedades. Y bueno, eso en el fondo. Esa es nuestro principal. Son hartas cosas. Sí, no, son muchas. Y muy dinámico y además de eso, tremendamente, ¿cómo te dijera yo? O sea, una cantidad de hongos y una cantidad de. Yo por eso acá cuando enseño un poco lo que nosotros hacemos, digo, lo primero que hay que hacer es aprender a mirar lo que realmente tenemos que encontrar, que es la patología, asociar el síntoma y posteriormente saber realmente si eso viene con un problema o no, porque por hongos aquí no te quedas corto, o sea, es mucha la cantidad de especímenes que uno logra ver. Y era lo que yo le preguntaba tanto al doctor, porque el doctor se fascinaba con un aspergillus, con no sé, con cualquier cosa que fuera como rara, y que, o sea, rara me refiero que a él le gustara ese tipo de hongo, y a mí no me causaba ningún problema el aspergillus, por ejemplo, porque sabía que no era gran patógeno de planta. Bueno, salvo post cosecha muchas veces que causa problemas en post cosecha. Así que esas son prácticamente las tareas que tenemos que cubrir acá. Es una gran responsabilidad porque no le podemos asumir
adjudicar plagas que puedan los países no tener y que nosotros encontremos una plaga. No, yo encontré esto y el país no la tiene o no la ha declarado. Es complicado por ese lado, porque no es fácil el trabajo de acá. Es un trabajo complejo. Y necesariamente tenemos que juntarnos con la parte taxonomía clásica y con la parte molecular. Eso, y pajarita, igual que para las publicaciones. No puedes publicar si no tienes las dos cosas amarradas. O sea, yo veo que hay mucha tendencia ahora a trabajar más que nada en la parte molecular, dejando un poquito la descripción fenotípica de lado, y eso no puede, no, no puede ser. Así que eso, esa es mi labor principal. Entonces, pero, por ejemplo, de lo que llega del exterior, eh, principalmente ustedes revisan, por ejemplo, muestras de madera y de fruta también, Todo. todo. Madera, madera, a mí me llegaba Madera mucha de madera, embalaje incluso, no madera solamente madera. embalaje porque se hace vigilancia portuaria, que es como la vigilancia agrícola y forestal, pero también hay vigilancia portuaria por los forestales. Entonces, también esas maderas llegan acá. Y encontramos muchos ceratocistis o hongos asociados a la madera que también hay que distinguirlo, Phaeropsis u otros. Algunas botriofaeriáceas también que aparecen, y contaminantes muchos también. ¿Y en lo que es vigilancia es toda la región o algún Toda la, sector? Toda la región. toda la región y los distintos programas que tenga la región. O sea, por ejemplo, programas me refiero yo que a veces se prospecta por objetivo hospedero. Por ejemplo, es importante que está emergiendo mucho cultivo de arándano y lo eligen para poder prospectar problemas en arándano. O apareció, me acuerdo en una ocasión apareció el plateado en arándano y también se prospectó como toda la región en ese sentido. Se puede elegir por hospedero o también por plaga. A veces en algunas situaciones aparecen plagas importantes, Erwinia crisantemi, por ejemplo, qué sé yo, y también se apunta, digamos, a la enfermedad, a la patología. Así Entonces, que eso es toda la región y son distintos cultivos, lo que aparezca que sea emergente. Incluso malezas nos han llegado también, nos llega mucho maleza con problemas de patógenos porque eh, tú sabes que muchas de ellas son huésped alternativo de un patógeno determinado, sobre todo las rollas. ujú. Y Entonces, hay se rollas en hace, gladiolo, que son cuarentenarias también, hay rollas en otros, en plantas ornamentales que son súper irrelevantes que no se nos pueden pasar, digamos. Así que eso también es un trabajo del servicio. porque el SAC hace como vigilancia así a todo un poco, pero también cosas como centralizadas con problemas que van apareciendo. Claro, es que no es tan al ad libitum, digamos, sino que hay que concentrar los recursos Claro. que hay, digamos, que son escasos, como en todos los servicios públicos, hay que concentrar los recursos en las actividades más relevantes y que vayan siendo las más emergentes o las que van ocurriendo en el tiempo. De repente se programa algo durante el año para poder, digamos, hacer vigilancia, pero posteriormente, por alguna razón, se sale del esquema y hay que dirigir los recursos hacia eso que es emergente. Ujú. Claro, Entonces, aparecen cosas varía un nuevas poco, y claro, de eso se encargan en el nivel central. Los programas de vigilancia llegan como en pauta ya, vienen listos para que el inspector venga y tome la muestra y ahí nos llega a nosotros. y tú nos puedes dar así como una estimación de las muestras que recibe el laboratorio. Sí, no, la estimación de nosotros son entre 2.000, 3.000 muestras más o menos, pero que es mucho, mucho, mucho menos que lo que recibe, por ejemplo, lo Aguirre. Pero la diferencia también es en diversidad de muestras.
Nosotros como quinta región, por el hecho de ser puerto, tenemos mucha diversidad, salvo el caso de los claveles, que recibimos 3.000, de ese orden más o menos, 3.000 muestras, pero lo que pasa es que no la pongo en el total de las muestras del año, porque esas 3.000 muestras son relativas a la cantidad de cuarentenas que llegue y si llega o no llega en el año. Por Ujú. ejemplo, llevamos 2 años sin cuarentenas de clavel, porque después de la pandemia como que se restringió un poquito el tema de la importación. Pero nosotros nunca paramos, en pandemia se siguió trabajando exactamente igual, el Ya. doctor Pinteli seguía viniendo a trabajar y todos veníamos a trabajar menos, bueno, salvo personas que tenían, personal que tenía la autorización para no hacerlo. Pero ahí Estamos que no me esperan. igual hubo un impacto de que llegaron menos barcos, supongo yo. ¿Un impacto que, perdón? Durante la pandemia o los meses más críticos, eh, hubo como una baja de llegada de barco o continuó todo tal cual como No, antes. una baja, sí, una baja sustancial, de todas maneras. Pero las prospecciones tenían que continuar, la vigilancia tiene que continuar. Baja obviamente el nivel de muestras de un área, de una temática, pero no de todo, Ujú. porque tú no puedes parar la vigilancia. No, no se podía detener eso, porque igual hay movimiento, igual hay problemas, digamos, que puedan llegar, porque llegan los alimentos, llegan de Argentina, llegan en avión, qué sé yo, llegaban muestras de cosas que había que ver. Ujú. Llegaban de repente cuarentenas también en Santiago, no me cabe duda que tienen que haber llegado, y los semilleros nunca paran, semilleros de exportación tampoco paraban Ah, porque la producción tiene que continuar, digamos, de alimentos sí, y de fruta, nos llegaban mangos, llegó mucha palta también, porque por Persea, por Faceloma persea, llegó mucha palta y había que estar viendo Faceloma también. Entonces, que es una enfermedad cuarentenaria también para nosotros, no tenemos registrado por lo menos el problema de la patología acá en Chile. sí, es muy dinámico el trabajo ahí y una Es cantidad de información. No, hay que estar, eso es una cosa permanente, estar leyendo, informándote, buscando información, buscando bibliografía, no puedes parar, no, porque es mucha la responsabilidad. Y de repente puedes no encontrar nada, pero cuando encuentras algo tienes que reportarlo, describirlo y hacerlo con toda la... Como, mira, es una anécdota nomás, pero el doctor Piontelli, el rigor del doctor, ¿ah? Porque cuando yo empecé, me acuerdo que iba con mi plaquita y le decía al doctor, ¿qué es lo que es esto? Entonces el doctor me decía, ¿y el palito? ¿Dónde está el palito para ver las cosas in situ? Entonces, ya, doctor, no, lo dejé en la llave. Me devolvía y busqué el palito y la cepa. No, no, ¿y dónde está la tasa de crecimiento que había que hacer y las temperaturas que hay que ver en esto? No, doctor, las dejé en el laboratorio, en realidad no la había medido, qué sé yo, no lo había hecho. Entonces, siempre era un peregrinar hacia el laboratorio, hacia la Facultad de Medicina, y llevar y llevar y llevar cosas. Y siempre él, yo digo, me inventaba, pero en realidad era el rigor de él de decirme que siempre faltaba algo. Entonces yo me quedé con ese patrón. Como que hoy día siempre que llego al final de un estudio, digo, ¿qué más me falta? Y empiezo a buscar, oye, y de repente aparece, oye, se puede discriminar entre este y otro por temperatura, o se puede discriminar por una, qué sé yo, un reactivo químico o alguna cosa en la que yo no he estado presente. Entonces, tengo como las dudas en eso a veces. Pero es bueno porque siempre uno tiene que buscar información para completar responsablemente un diagnóstico. Sí, es súper importante el tema del diagnóstico. Pero claro, en esos momentos en que son miles y miles de muestras que van llegando y tienes que dedicarle tiempo a una muestra en particular, igual es Sabes complejo. que quizás la clave para eso, que también es súper importante, él siempre me decía, encontrar hongos vas a encontrar muchos, muchos en una muestra,
pero encontrar la patología es otra cosa. Y para encontrar la patología tienes que encontrar una lesión. Y si encuentras una lesión, puedes empezar a investigar. Pero si no tienes síntomas, no tienes una lesión y no tienes a qué adjudicarle, no sacas nada con encontrar un montón de cosas ahí que no tienen, que no están haciendo nada, digamos. Sí, Fomas o un montón de otros hongos. Entonces, eso es súper importante porque el doctor siempre decía, tú eres la epidemióloga, no yo, decía, o tú eres la patóloga, y yo soy micólogo. Entonces, hay una diferencia de una y otra cosa, y que son, en el fondo, también uno dice, la gente que hace biología molecular o que hace taxonomía molecular, también son eso, pero falta el unirlo a veces, muchas veces, con la patología sí. y con la parte fenotípica también, que es súper importante, con los síntomas. Si tú no tienes síntomas, ahí no hay nada. Sí, es súper importante eso que dices. Que a veces también uno cuando empieza con un cultivo nuevo, por ejemplo, como que quiere aislarlo todo, Claro. pero al final, claro, Y tienes seguir los que hacer postulados esa de Koch. asociación. Claro, seguir los postulados de Koch, lo importante que es, sobre todo hoy día, con las herramientas moleculares que hay, con toda la tecnología que hay, hoy día qué importante es, Miriam, buscar la forma de poder juntar todos los antecedentes necesarios para llegar a buen puerto en algo, en una patología. Porque de otra forma, si tú no ves si es patógeno o no es patógeno, si es agresivo o no es agresivo, sobre todo que tenemos la tarea esta de la forma especial o la imagen de que un hongo es exactamente igual al otro fenotípicamente y por el hecho de buscar una diferencia genética, uno es mucho más agresivo y el otro no hace absolutamente nada. Exacto. Entonces yo encuentro Fusarium oxysporum casi en el 80% de las muestras, pero no les puedo adjudicar una patología. Sí, hoy en día está eso en boga porque un mismo, como dices tú, un mismo microorganismo con las características generales iguales y que incluso también en una identificación molecular te podría dar como positivo, puede ser patógeno o saprófito. Entonces, Y ahí súper tú tienes importante. la conducta fenotípica, la conducta de qué es lo que está haciendo, qué síntomas está causando. Exacto. Y eso es súper relevante hoy día, sobre todo que con el cambio climático estamos teniendo muchas, muchas modificaciones en el Sí, patógeno. Se vuelven más virulentos o más agresivos, algunos que no presentaban mayores problemas. Hoy día estaba leyendo la biotrofia se llama hemibiotrofia de Coletotricum, que en el fondo él está ahí históricamente y evolutivamente, él está ahí, pero no causa nada. Pero por algunas razones químicas, proteicas o de índole entre el patógeno y la planta, después de que está ahí, se empieza a volver virulento y causa la enfermedad. Pero en un principio él no causa la enfermedad, no causa la antragnosis. sí, Entonces tenemos que tener leer bastante para poder tener herramientas y poder llegar a un buen diagnóstico. sí, La patología es compleja. sí, es bien compleja, bien compleja. Hacer un buen diagnóstico, no todos lo hacen. Sí, hay que ser bien criterioso. Ya, pues para ir terminando, que está súper entretenido el tema, pero vamos a tener que hacer una parte 2. La parte 2. Vamos a tener que ir terminando y no sé, pues si nos quieres comentar como cosas de desafíos a futuro u otra cosa que quieres comentar para ir cerrando la entrevista. Fíjate que yo quisiera señalar más que nada este tema de que falta hacer un poquitito de unión. La Xochifite en eso puede jugar un papel muy importante, porque falta que toda la información se reúna, digamos, en pos de un manejo de una patología. Y digo toda la información porque nosotros recurríamos mucho, como no teníamos biología molecular, a trabajar con laboratorios, por ejemplo, con universidades. Trabajé yo
muy colaborativamente con Marlene Rosales. Ella trabajó, o sea, nos proporcionó la posibilidad de hacer cosas en forma molecular que nosotros no teníamos. Entonces, trabajamos muy bien con ella, nos proporcionó todo tipo de materiales. Después con Jimena Besoaín también hicimos algunos trabajos, con Mario Zapata, que es de Chillán, también hicimos harto trabajo en la parte molecular, y nunca en realidad hemos dejado de lado eso, pero sin embargo yo siento que de repente falta unir información entre las instituciones, entre las universidades y, y los laboratorios que hicimos con Vitalab, también un trabajo muy arduo. Ellos hicieron un tremendo trabajo, nosotros en la parte morfológica, en la pseudiplodia, y ellos en la parte molecular. Un tremendo trabajo que no va a publicación, pero que sería muy tremendamente interesante que lo pudiéramos como entregar, por ejemplo, a la Ujú. comunidad científica como conocimiento, que alguien pudiera unir eso. Quizás el Congreso un poco sirve para esos efectos. Y lo otro que veo con mucha preocupación es que cada vez hay menos patólogos, menos formación de fitopatólogos. Cada vez veo menos, cada vez veo eh, que la, cuesta formarse en esto. Quizás porque es engorroso y porque es difícil, el camino no es fácil, no lo sé. Pero veo que cada vez hay menos fitopatólogos, y no sé, pues no, eso me preocupa. Me preocupa porque creo que es súper relevante que vayan formando nuevas semillas de fitopatólogos en esta área. Y, y lo otro es que, bueno, mirar la fitopatología en forma diferente hoy día, que como lo teníamos en los años anteriores, digamos, por toda esta evolución de la parte molecular, todo el tema de los nuevos hallazgos que ha habido, los nuevos nombres que se van, las nuevas filogenias que se dan también. Es todo un aprendizaje diario que no debemos nunca parar de realizarlo, digamos, porque veo que esta como escasa formación de fitopatólogos también influye en que la gente le gusta la cosa más fácil, un poquito más, los jóvenes les gusta, no encuentro, por ejemplo, tal cosa, pero ¿y cómo no lo encuentra? Buscando siempre uno encuentra, pero me llama la atención porque yo pasaba horas viajando donde el doctor, y iba, volvía, venía a buscar todo lo que él me pedía y volvía otra vez para allá, y creo que es parte del esfuerzo que hay que hacer para formarse bien, ¿no? Entonces quisiera como dejar motivada a las pequeñas semillas que vayan apareciendo, para que esta gratificación que siente uno al término de, digamos, de su carrera, a ellos también la puedan vivir, también la puedan, digamos, como sentir. Ya, Yo soy po. una patóloga de tomo y lomo, lo llevo, es mi pasión. Las bacterias no, Ya, los pues, virus. te agradezco, Antonieta, por la entrevista y nos estaremos viendo entonces en una próxima cápsula. Chao, Gracias. chao. Estén bien. Chao.